Saludos, este día vamos a ver un tema que es importante para el desarrollo de las bases de datos en términos de programación, como es el manejo de las excepciones. Para ello hemos establecido ciertos objetivos que nos hemos propuesto. Primero, definir las excepciones en PL/SQL, reconocer las excepciones no controladas, cómo listar y utilizar distintos tipos de controladores o excepciones, cómo atrapar esos errores, describir el efecto de esa propagación en términos de bloques anidados y personalizar esos mensajes. Vamos a verlo para tener una comprensión de qué es una excepción. En Oracle, ¿verdad? Como en cualquier lenguaje de programación, la excepción es importante poderla manejar en términos de cualquier estructura de programación que desarrollemos. Ustedes han podido notar que cuando un programa no es capaz de manejar una excepción, generalmente el usuario le genera desconfianza. Imagínense como ¿verdad? Declaramos un bloque donde tenemos una variable, hacemos un select, vamos a obtener el apellido de aquel empleado cuyo primer nombre sea John. Y vamos a mostrar el apellido de John. Y en este caso nos devuelve códigos. Códigos que son técnicos, que generalmente sí, el programador, el administrador de aplicaciones, el DBA, el administrador de sistema, ¿verdad? El analista, sí van a comprender. El área de TI, gran parte van a comprender esos errores. Pero un usuario final y ve este error, lo que él dice, el sistema no sirve. Entonces, ¿eso a qué se debe? A que no hay una buena gestión, manejo, control de las excepciones. Entonces, para ello, en Oracle tenemos el manejo de excepción. El cuerpo, el bloque de un bloque PL/SQL tiene un begin exception end. Ahora vamos a trabajar en esta parte. La consulta es la misma. Sabemos que nos devuelve más de un registro. Por lo tanto, tenemos una excepción que se llama when too many rows then. Cuando la consulta devuelva varios registros, que ponga aquí su sentencia select recuperada tiene múltiples filas, considera usar un cursor. Esto no le para el sistema, no le para la aplicación y bueno, puede decir, ¿verdad? Helpdesk, mire, aquí aparece un mensaje donde la sentencia dice que ha recuperado múltiples filas. Por lo tanto, la excepción controla y no y eso permite que no de manera abrupta el sistema de alguna manera aborte la operación. Entonces, las excepciones en PL/SQL es un error que se plantea durante la ejecución del programa. Y esto puede ser elevado implícitamente en el servidor Oracle o explícitamente a través del programador. Y en este caso, a nivel de programación. Otro aspecto es que la excepción puede ser manejado al atraparlo con un controlador o por propagación y esto es llamado desde el medio ambiente, es decir, que se va a propagar en términos de subbloques. Entonces, ¿cómo Oracle maneja la excepción? Tenemos la excepción liberada y si la excepción nosotros como programadores, como analistas, como diseñadores de bases de datos, esa excepción la atrapamos, él lo que va a hacer es ejecutar la sentencia de exception y terminarla satisfactoriamente. Pero cuando no hay control de ella, entonces va a terminar abruptamente y por consiguiente va a propagar la excepción. Y entonces nos van a aparecer esas líneas en rojo que no queremos que nos aparezcan cuando hemos hecho programación y con códigos que a veces ni el mismo desarrollador entiende qué es lo que está pasando. Entonces, los tipos de excepciones son predefinidos en Oracle, no predefinidos, se levantan implícitamente y las definidas por el usuario que de manera explícita se hacen. Veamos cómo se atrapan esas excepciones. La estructura de exception es exception when exception
or exception 2, then las sentencias, los bloques de sentencias. Nosotros podemos ver acá diferentes excepciones y luego when other thems, esa va a ser la, si no cae en ninguna de estas, pues continuará por acá. Entonces, los lineamientos como para comprender cómo se manejan esas excepciones. La palabra clave exception comienza la sección de control de excepciones. Se pueden crear varios controladores de excepciones diferentes when y solo un manejador se procesa antes de abandonar el bloque. Es decir, que esos controles de excepción son mutuamente excluyentes. Se va a ir en una sola vía. Y se recomienda que when others then sea la última cláusula, porque él va a comenzar a ejecutar la primera. Entonces, si no, todas las excepciones se van a ir por esta línea si lo dejamos en el primer bloque. Atrapando errores predefinidos por el servidor en Oracle, ellos tienen un nombre predefinido en la rutina de control de secciones y mostramos alguna de ellas. No data found, eso significa que no encuentra datos en el cursor, en la consulta, ¿verdad? Too many rows, muchas filas, nos devuelve, digamos en este caso, el select, la consulta. Invalid cursor, un cursor inválido. Zero divide, una división entre cero. Duplication on index, cuando queremos duplicar una llave primaria o una índice unique. Atrapando errores no predefinidos en el servidor de Oracle. Tenemos la sección declarativa, donde en declare colocamos el nombre de la excepción y ese nombre lo vamos a asociar a una librería, ¿verdad? Que es parte, un paquete, que es Pragma Exception Init. Entonces, hacemos esto en la parte declarativa y la excepción la vamos a referenciar en la sección de excepción para cuando sea levantada. Veamos el ejemplo. Vamos a tratar de atrapar el error 1400, que es no poder insertar valores nulos. Es decir, en un atributo que es requerido y queremos nosotros insertar valor nulo. Entonces declaramos la excepción insert except de tipo exception y en el Pragma Exception Init colocamos el código. El código del servidor Oracle cuando no se pueden insertar valores nulos. Entonces en el insert into department, department ID, department name, insertamos el department ID, pero el department name que lo colocamos con valor nulo, el department names está como un atributo requerido, no null. Entonces eso va a hacer que se dispare la excepción y insert except sabrá que es la excepción 1400 y nos va a mostrar este mensaje. La operación de inserción ha fallado y nos va a mostrar el código de error. Dentro de los errores, cuando los atrapamos, hay dos funciones importantes. El SQL call, que ese me devuelve el valor numérico del error. El SQL earn, que lo que hace es devolverme el mensaje asociado con el número de error. Y veamos el ejemplo. Declaro dos variables, error call de tipo number, error message, varchar, begin exception y when others then, cualquier otro error. Hacemos un rollback y atrapamos el código y el mensaje y dentro de una tabla de errores vamos a insertar el usuario, la fecha, el código de error y el mensaje. Generalmente en aplicaciones pues no podemos tener controlados probablemente más de 5000 tipos de errores que nos podrían dar en Oracle o en cualquier base de datos. Entonces controlamos los más principales. Una buena práctica es que en when others then usted haga un rollback en ese punto, inserta en una tabla de errores, una tabla de log, una tabla de bitácora y guarde ese código de error. ¿Para qué? Para cuando usted al siguiente día llegue y verifique si esa tabla todavía tiene nuevos errores, ve el código, ve el mensaje, le da una solución y ya en el siguiente va a poner el WEMS antes de este
ese tipo de error y qué tratamiento se le va a dar o solución. Hay atrapando excepciones definidas por el usuario. Yo tengo una sección declarativa donde en esa misma sección, en la sección de ejecución, yo puedo levantar explícitamente esa excepción y puedo manejar la excepción ya levantada en la parte de la referencia. Veamos cómo opera esta cuando es definida por el usuario. Entonces, declaro una variable depno de 500 varchar testing invalid department de tipo exception, igual que en la otra de errores implícitos en el servidor. Hago una actualización donde digo, si SQL no found, es decir, si esta consulta de actualización no devuelve, ¿verdad? O el código no es igual a un código de Department ID en la tabla Department, levanto esta excepción y me voy a Exception y me voy a Invalid Department y me va a poner que ese departamento, ¿verdad? Ese código de departamento no existe, no está en la base. Entonces, en ese caso, vean que yo levanto la excepción y lo llevo hasta acá. Entonces, esa es una forma cuando nosotros queremos levantar excepciones en términos de los posibles manejos del flujo de información en el programa. Vean por acá propagando excepciones. Yo declaro, ¿verdad? Dos exception, prima exception ini menos 22.292. Recomendarles que las excepciones se manejan con códigos negativos y tengo acá un begin, luego un for, voy a utilizar un cursor, tengo un begin m y aquí levanto esta excepción. Esta excepción perfectamente se va a propagar al bloque que la contiene y ahí se va a ejecutar dicha excepción. Entonces, esta es una forma de cómo ver a través de subbloques cómo se pueden manejar las excepciones y cómo se pasan a los diferentes bloques. Es decir, si esta excepción pude haberla manejado en este bloque o en el bloque mayor. De no encontrarlo acá, como no hay un exception, se va a ir al bloque más externo. Entonces, la sentencia raise detiene la ejecución normal de un bloque o subprograma y transfiere el control a un controlador de excepciones. Explícitamente plantea excepciones predefinidas o excepciones definidas por el usuario. Sintácticamente es raise el nombre de la excepción. Esto es una excepción que es levantada por el usuario como tal. Entonces, hay otro que se conoce como Raise Application Error, donde ponemos un código de error o un mensaje y esto puede usar, es un como procedimiento para emitir mensajes de errores predefinidos por el usuario de sus programas almacenados. Y este puede reportar errores en su aplicación y evitar volver excepciones no controladas. Se puede utilizar en dos lugares, ¿verdad? A diferencia de solo el raise exception. En la sección ejecutable y en la sección de exception. Entonces, devuelve condiciones de error al usuario de una manera consistente con otros errores de Oracle Server. Veamos este ejemplo. En la sección ejecutable vamos a eliminar de la tabla employees cuyo manager sea igual a esta variable. Si no nos devuelve, yo hago un levantamiento del error menos 2202 y le digo que no es un válido gerente o manager. Pero también yo podría perfectamente ese otro error o el mismo, no colocándolo acá, un exception, es decir, solo levanté, ¿verdad? Y le pongo como when no data found, es decir, no encontró los datos, then raise application error es para poner manager is not a valid employee.
En este caso, nosotros podemos manejarlo en términos de excepción o en términos de el área ejecutable. En resumen, ¿qué hemos visto? Definir excepciones, cómo añadir la sección exception en el bloque PL/SQL, cómo manejar los diferentes tipos de excepciones predefinidas, no predefinidas, definidas por el usuario, y cómo propagar las excepciones en bloques anidados y llamadas desde aplicaciones. Nos vemos en el siguiente video.